Bien llegados y bien llegáis a Fútbol Celta. Güey, como todos los días, tenemos una invitada perprestosa. Entamó la música con la gaita y fue capaz de reinventarse y facese un hueco una escena musical asturiana por la so voz. Tuvo en grupos como Tejedor, Brima o Los Gatos del Fornu, y con 2 discos en solitario y un premio Amas na su espalda, ella Silvia Quesada. Bien llegada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por venir. Yo quiero preguntarte, para quien que fae música y demás, cómo, si viniera ahora mismo un extraterrestre, ¿no? Y te preguntara qué lle la música, ¿cómo la definirías? Mamina, a ver, entre que estoy desentrenada de les entrevistes, vaya preguntina. Pues si viniera un extraterrestre y me preguntara qué lle la música, diría que lle de algo muy difícil de explicar, pero que algo que conecta a todas las personas. Algo que creo que y gusta a todo el mundo, no creo que haya nadie a quien no y guste la música, y que hay algo, en definitiva, que conecta a todas las personas. Pues mira, una definición pero guapa al final, bueno, para daros a conocer de algo tan importante, ¿no? ¿Cómo importante crees que lle la música en el día a día de cualquier persona? Que no es importante, y es fundamental la música desde que te levantes hasta que te acuestes. Yo soy maestra de música precisamente. Y cuando llego a un cole nuevo siempre pregunto, bueno, ¿gusta vos la música? Y muchos dicen, no. Y yo, ¿cómo que no? Pero a ver, ¿qué fáis por la mañana? Pues desayuno mientras mi mamá escucha el telediario y no sé qué. ¿Y no hay música? Sí. Bueno, pues entonces sí que escucháis música. O sea, la música está presente constantemente para todo. Si están viendo una película, pues hay música, siempre hay música. En cada momento de la nuestra vida hay música presente. Entonces, algo fundamental. Yendo ya a los tus orígenes, criaste en Tine unos años 90. ¿Cómo era el ambiente donde te criaste? Ahora que ya es profe, ¿cómo eres tú en la escuela, no? Pues mira, yo siempre digo que soy de Tineu, pero en realidad yo nací en Brañumiana, que es un pueblo del concello de Salas, al lado de La Espina, y un pueblo muy pequeñín, hay nada más 5 casas. Entonces, bueno, pues yo estaba allí, era la única niña que había en el pueblo. Y bueno, iba al cole, al Cara de la Espina, pero siempre, bueno, pues viví un poco solitaria porque los otros nenos que vivían en la Espina pues estaban allí juntos, pero yo siempre iba al cole y cuando acababa el cole marchaba para casa. Entonces apuntéme a clases de gaita a los 7 años y bueno, pues creo que eso salvóme muchísimo la vida porque... Claro, puse todo en foto en tocar la gaita. Yo estaba allí sola, pues vivía con mis padres, con mis abuelos, pero todo el mundo trabajaba allí. Entonces yo estaba la mayor parte del tiempo sola y pasábame tocando la gaita o lo que cayera en mis manes constantemente. Entonces sí que viví una infancia un poquillín solitaria, digamos, y la música salvóme de esto. ¿De dónde te venía ese gusanillo, ¿no? por la música? ¿Pues escuchabas mucha música en tu casa? O... Sí, en mi casa siempre se escuchó muchísimo. Mi papá es un melómano, un yoku de la música. Y escucha de todo. Escuchaba de música asturiana hasta rock, americano, pop, bueno, de todo. Todos los estilos habidos y por haber. Siempre se sintieron en mi casa. Pero yo creo que lo mío fue más porque ¿qué puedo hacer? Bueno, pues había esa actividad. Si llega a haber en vez de gaita patinaje artístico, pues hubiera sido patinadora igual. Pero bueno, luego yo es verdad que sí que tenía unas características muy apropiadas para la música y fueme muy bien con la gaita y luego con el resto de instrumentos que fui aprendiendo a tocar. Claro, cuando tocabes eso en las clases y demás, ¿ya te imaginabas que ibas a acabar sacando música de manera profesional o nada más que de aquella y era un hobby? No, y era un hobby y aparte, bueno, yo tocaba en una banda gaites, nunca fueron clases así como individuales.
íbamos todos para allá, tocábamos xuntos. Y claro, éramos un grupín muy, bueno, pues muy guay. Al final, bueno, como todas las bandas de gaites o grupos de baile o lo que sea, tú estás ahí ensayando, pero luego todo tiene como un porqué, ¿no? Dices, bueno, pues estamos aquí, pero ¿por qué? Porque luego vamos a ir a Lorient, vamos a ir al festival de no sé dónde en Portugal. Viajábamos un montón, entonces hicimos un equipín muy, muy guapo. Y claro, era pues un disfrute poder estar allí. Entonces nunca me lo planteé como de algo profesional. Era, bueno, pues de fecho luego, pues cuando cumplimos 18, pues había que escoger una carrera, tal. Y ahí fue un poco cuando se empezó a dispersar todo, porque cada uno empezó con la su vida, y ahí fue donde yo me di cuenta de que me faltaba eso. Digo, yo no puedo, o sea, esto forma parte de mí, no puedo dejar de tocar. Y fue ya cuando empezó como otra etapa diferente de mi vida. Claro, de todos los instrumentos que había, ¿cómo decidiste la gaita? Porque era el que había en la espina. No. Luego, a ver, desde que ya llevaba un par de añinos ahí con la gaita, fundóse la Escuela de Música de Tineo. Y entonces apuntaronme mis padres allí y tuve estudiando flauta travesera hasta, bueno, todos los años que tuve allí. Y luego a la par, también dentro de la Escuela de Música de Tineo había componentes del grupo de mujeres, del grupo etnológico etnográfico de mujeres. Y entonces también entamé a cantar con ellas, nada, tuve unos añinos ahí con ellas cantando. La gaita, y bueno, el instrumento en mayúsculas, ¿no? que tenemos en Asturias, lo que más representa, el más... Pero también lle un instrumento muy masculinizado. Sí. Incluso hay bandes de gaites, contábanos esto Natalia, gaitera do Chobre, na que non permitían que mujeres se pusieran a primera fila tocando. ¿Tú sufriste de algún tipo eso, de discriminación siendo mujer tocando la gaita? No, que yo recuerde, no. Y es verdad que es un instrumento muy, muy vinculado a la figura masculina, pero yo desde que empecé en la banda nuestra, que era la banda de gaites Cántara de la Espina, y éramos todos mujeres, excepto dos paisanos. Entonces, si nos quitan de estar en la primera fila, pues van un poco... Quedan pirámide, ¿no? Sí. No, pero todo lo contrario. Además, yo creo que Gustavo Eguren, que era el director de la banda, siempre puxó por nosotros, claro, y éramos además todo lo que empezábamos y éramos neñes, entonces no quedaba otra que asumir eso. Pues sí. ¿Crees que hoy en día existe una brecha de género dentro de la música, de la industria musical? A ver, yo creo que siempre tuvo eso ahí, siempre la hubo, pero pienso que está superándose bastante. De fecho, creo que agora mesmo les mulleres tienen incluso más espacio que los homes. Ya no falando de la música tradicional, pero miras un cartel de un festival en cualquier en España y creo que tienen más cabida les mulleres que los homes. Vamos, anguaño. Los dos primeros pasos fueron esta banda gaites en Cántara, que ya nos contaste eso, que ibais a Lorient, a muchos festivales, muchas actuaciones. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Tienes alguna anécdota así prestosa con los compañeros y eso? Pues tendré 1000. Además, bueno, la mi mejor amiga y yo pues tocábamos allí les dos y cualquier persona que quede con nosotros dos xuntes nos odia, porque empezamos, acuérdate del día que tal, jaja, acuérdate de tal, y nadie quiere xuntarse con nosotros porque somos muy pesados todo el día con las anécdotas que nos pasaron. Y ahora mismo no me acuerdo, bueno, pues acuérdome de ir una vez a tocar al Campo Amor, a la muestra de folclore, llevábamos siempre, bueno, pues o mis padres o los de ella, y íbamos a la Espina, claro, la carretera vieja, y al llegar a Grao, dice ella, mamá, ¿metísteme la gaita? Y ella, no la metiste tú. No, yo tampoco. Da la vuelta para la Espina y vamos a tocar sin gaita.
Bueno, pues cosas así, yo qué sé. Y como dirás xogar al fútbol y olvidarse les botes, ¿no? Efectivamente. Luego había que ir aguantando al padre. Esto y como ir a clavar puntas sin martillo. ¿Cómo das el salto de la banda Gaites a, como decías antes, el colectivo de mulleres? Pues nada, fue todo a la par, non deixé una cosa por otra. Simplemente y eso, que estaba en la escuela de música en Tineu y la que estaba de directora en aquel momento formaba parte del colectivo Mulleres. Y díxome, bueno, oye, ya que estás vinculada con la música tradicional y tal, prestaríate entrar, porque antes mulleres non lle como agora, que lle un colectivo van como toes a una. Antes había el grupo del Oriente, había el grupo de Cangas, había grupo de Avilés y el grupo de Tineu pues estaba formado nada más en ese momento por 3 personas, 3, 4. Y entonces propúsome entrar y bueno, yo encantada porque yo nunca, o sea, yo cantaba en casa sin parar, cantaba Laura Pausini, cantaba Alejandro Sanz, lo que fuera, pero nunca me diera por cantar así como algo, voy a dedicarme a cantar, pero non paraba de cantar, vaya. Entón, bueno, pues prestóme e foi onde entamé a cantar un pouco música tradicional. Claro, ¿pensabes ya en antes, mientras tocabas la gaita, imaginabas la posibilidad eso de cantar, de escribir lletres, de... De cantar yo creo que sí, porque siempre me prestó muchísimo. Y mira, ahora acuérdame que me presenté en el instituto, teníamos un profe de música que nos animaba mucho a presentarnos a concursos y movides. Y había un concurso en televisión de aquella que se llamaba, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Y dije, me tienes que ir, pero cantando, tienes que ir cantando, que cantes muy bien y tal. Y fui a cantar con una canción de Laura Pausini, Anda. precisamente. Y ese fue como el primer contacto mío cantando. Entonces, yo, sí, cantando sí que me imaginaba, pero yo creo que así de forma profesional no. Y lletres, siempre escribíamos cuando éramos pequeñas, Laura, mi amiga y yo, siempre escribimos ahí, pero chorradas. Luego yo a escribir lletres nunca me atreví, la verdad. Y algo que lo tengo ahí pendiente, pero tampoco creo que no me sale. Entonces tampoco quiero forzar eso porque sería escribir por escribir. Y oye, hay muy buenos lletristes en Asturias como para que meta yo ahí la zarpa para hacerlo mal. Claro, ¿cómo lle la transición de tocar un instrumento a cantar? A ver, cantar y algo que mellor o peor todos lo facemos. Entonces, y algo natural, y algo inherente al ser humano. Entonces, yo creo que no hay, en el mío caso no hay una transición, ¿no? Toco la gaita, toco la flauta y ahora cantar y algo que todos sabemos, ya te digo, hay xente que lo fai peor, pero cantan. ¿Qué pasa? Que sí que hay que formarse, ¿vale? Como cualquier instrumento. Hay Claro, peña claro. que toca la guitarra por ahí, bueno, pero está muy bien siempre tener una formación. Y vamos, para mí es súper necesario. Que oye, que tocas por ahí para ir a un campamento y toques la guitarra, perfecto, pero si te quieres dedicar a algo más profesional, y es muy importante tener ya no te digo unos estudios, un superior del conservatorio, pero sí tener, jolín, algo de conocimiento musical. Y con la voz pues pasa lo mismo. E incluso ya peor porque, como te digo, todos sabemos cantar, pero bueno, si te dediques a ello un poco más de forma más profesional, creo que es importante formarse Sí, y claro, tener claro. una técnica vocal para no hacerte daño y bueno, para algo, tener un estudio que te respalde un poco. Dábate mieu facer ese salto? No, porque también era una inconsciente. Tenía, yo qué sé, 18, 19 años. Con mujeres, cero miedo, porque estaba allí, éramos más. Ya te digo, yo creo que tenía 18 años o 17 cuando entré allí. Y después cuando empecé ya a cantar de solista en otros grupos, pues al principio tampoco, porque era como, bueno, pues yo canto. Y fue ahí donde sí que me empecé a dar cuenta de lo importante que era tener una formación detrás, porque si no, claro, empiezas a cantar, cantas muchos días, estás todo el día ensayando, vas a, yo qué sé, no tienes conciencia de los límites que tienes con la voz. Yo decía, esto, sí, llego, pero claro, acabas fastidiando la voz, entonces daste cuenta también de lo importante que es Claro, claro. la formación. ¿Qué crees que es para ti lo más difícil de cantar?
llegar a algunas notes, no sé. A ver, lo más difícil de cantar, no, porque cada uno también tiene que llegar, con el ejemplo que pones, cada uno tiene que llegar a las notas que llegue. No, yo no voy a ser mejor cantante porque llegue a un re o peor porque no llegue. Y que lo importante creo que llegue gustai a la xente, poder transmitir con la voz. Cada uno tiene que cantar en el rango vocal de él y eso, lo importante creo que es llegar a la xente y disfrutar. Porque yo también si estoy cantando y no me bueno, es que eso no me lo planteo. O sea, yo cuando canto, estoy todo el día cantando y yo que me encanta. Entonces, creo que lo importante es disfrutar yo y que la xente disfrute también con lo que yo faigo. Además, cuando fais el cambio de tocar la gaita a cantar, faislo entrando en grupos de folk tan contrastados, ¿no? Como son, por ejemplo, Teixidor o Los Gatos del Forno, que comentábamos en antes. ¿Imponíate la idea esta de formar parte de unos planteles tan conocidos en Asturias? A ver, lo de Tejedor llegó más tarde. Y ahí sí que, claro, bueno, si llega a ser de primeres, caigo muerta, pero no, yo, claro, entamé más o menos a la par con Gatos del Forno y con Blima. Blima ya era un grupo que estaba formándose, con lo cual tampoco nadie sabía de ellos, o sea, fue de creación, vamos, justo cuando se estaba creando. Y los Gatos del Forno sí que ya llevaban unos añinos. Y con los gatos yo entré, había otra cantante también. Entonces, bueno, estábamos como les dos, una cantaba una cosa, yo cantaba la otra. Bueno, fue como algo natural. En uno, porque el grupo creóse conmigo y en el otro porque, bueno, pues eso, llenemos dos cantantes, o sea, tampoco... Y luego ya, claro, con Tejedor, que era como mi grupo favorito, pues sí que ahí flipé un poco. Pero bueno, y es verdad que ya llevaba muchos años, bueno, muchos, 5 o 6 años dedicándome a cantar, entonces bueno, tampoco... Bueno, prestóme mucho y sí que flipé porque era muy fan. El primer concierto que di con Tejedor estaba detrás del escenario como, bueno, no me lo creo que me llamaran a mí. Pues, oye, mira, a veces, no, los sueños, ¿no? que, que se cumplen. ¿Qué rol tenías en estos grupos? ¿Cantando nada más? ¿Ayudabas en la composición? ¿Cómo era el trabajo? Nada, en Los Gatos del Forno, cuando yo entré, ellos tenían un disco ya grabado. Entonces, pues lo que te digo, cantaba yo, sobre todo cantaba la otra moza y yo, bueno, pues entraba a veces con ella y algo de pandereta. Luego, yo verdad que evolucionamos un poquillín y al grabar el segundo disco la otra moza marchó y quedé yo como de solista. Y también metí gaita, aunque había gaitero y tal, pero bueno, como que, oye, Sí, aprovechando la sí. faceta, pues también fuimos a México, por ejemplo, y, y ahí llevé la gaita, bueno, hacía un poquillín de todo, pandereta, gaita, voz. Y con Blima, nada, proponer canciones y es verdad que eran ellos los que hacían los arreglos y tal, y yo nada más, pues, cantar. Ahí además no había ni pandereta ni nada, y era nada más todo cantado. ¿Cómo fue dijiste antes eso, que Tejedor, que ya era de los dos grupos preferidos, ¿no? ¿Cómo fue el primer concierto que fes con ellos? Pues mira, foi en un pueblo de Valladolid a ver, ellos contactaron conmigo para gravar unos temas en un disco. Y porque, bueno, la hermana dejó el grupo o, bueno, pues no sé muy bien cómo fue la historia. Y bueno, Javi Tejedor contactó conmigo para grabar 3 canciones en un disco nuevo que estaban preparando, que iban como a llamar a varios cantantes diferentes de Asturias. Llamaron a Chus Pedro, llamaronme a Ujú. mí y, bueno, no, y luego a Karen Casey, que es una cantante irlandesa. Y nada, yo grabé esos temas y luego, bueno, pues contactóme para ver si quería también, si estaba interesada en hacer los directos. Y claro, dije que sí. Entonces, nada, que el primer concierto pues iba muy nerviosa. Yo nunca llevo lletres porque prefiero aprendérmelo y no estar todo el día pendiente de mirar para la letra, porque si no,
tengo miedo también hasta perderme. Cuando voy cantando y voy mirando para la letra, pierdome más que otra cosa. Pero estaba tan nerviosa que tuve que llevar un atril con les lletres porque digo, caigo, voy a caer ahí. Y acuérdame que estaba lleno de mosquitos y estaba cantando y los mosquitos venga atacándome, tragando mosquitos y pasándolo mal por eso, por los nervios y por tal. Pero prestóme muchísimo porque, claro, cantábamos, la mayoría del repertorio y instrumental. Y claro, yo entraba a cantar un tema, salía, entraba a cantar otro, salía. Y cuando no estaba en el escenario cantando, que estaba para atrás, estaba como, madre mía, es que estoy aquí, estoy sintiendo esto que siempre sentí en bajo el escenario, estar sintiéndolo, formando parte de ello, era, no sé, como un sueño, lo que dijiste antes. Claro, pasaste de velos dende abaixo el escenario, ¿no? A velos dende arriba. Sí, Mira sí. Qué guapo, ¿no? Sí, claro, de aquella y era como el grupo más exitoso. Salieron mucho, a ver, quitando también Felpello y Jan de Cubel, pero Tejedor como que tuvieron un pico ahí, que se movieron un montón más, tenían una oficina de management importante, que es la que lleva ahora a Rodrigo Cuevas. Y claro, tuvieron ahí como una época de mucha bonanza. Y bueno, fue justo cuando entré yo para allá. Y era la primera vez que, bueno, ya no sé, antes que con la banda Gaites de al Orient y demás, pero como vocalista, ¿y era la primera vez que salías de Asturias a tocar? No, porque con Blima, ya no me acuerdo ahora mismo por España donde tuvimos, pero para Castellón, en Castilla también, Galicia también se suele tocar bastante, pero aparte con Blima también tuve en Holanda y en Estonia. Anda. Mira, pues países Y con los muy... Gatos del Sí. Forno en México también. Y bueno, sí, la verdad que yo vuelvo siempre a lo de mi faceta de maestra, porque siempre les digo a los nenos que es muy importante, dame igual que sea a música o a algo de deporte o lo que sea, pero que es muy importante que se apunten a algo fuera del cole, porque son experiencias que te ayuden Sí. muchísimo también a salir. Y ya no te digo que haya que ir de Mieres a Bogotá, pero bueno, pues a salir aunque sea a Santander a un torneo de fútbol, lo que sea. Pero es muy importante. Y yo, gracias a la música, pues conozco una montonera de países y de ciudades y tal que, pues, que de otra manera nunca hubiera salido a conocer. Y la sienta más, ¿no? Y la gente, claro, o sea, no llena más a la tuve, porque muchas veces vas a tocar a un sitio y no te da tiempo tampoco a hacer un recorrido por ahí tremendo, pero sí que la gente que te contrata pues te lleva a algún sitio y conoces a esa gente bueno, que mola lo que tú estás haciendo y es muy guay conocer a gente y conocer otros lugares nuevos. Y además intercambiar eso, las culturas, ¿no? Porque, pues yo qué sé, de aquí en Estonia que decías ahora, ¿no? Acaba escuchando música en asturiano y también tú al ir allí y mezclate con la cultura acabarás escuchando de algo de música de allí, ¿no? Claro, siempre conoces otros grupos, no necesariamente de Estonia, pero Sí, bueno, bueno, claro, y era por pero poner un sí. ejemplo. Pero, o bueno, también, o compres, bueno, ahora lo de comprar discos ya no se lleva, pero siempre, yo acuérdame de ir a tocar a cualquier lado y siempre mercar discos de gente de allí, bueno, claro. ¿Crees que, o sea, de alguna realidad, algún músico de un país de esos de los que visitaste te influenció en la música que creaste yo? A ver, yo como te decía, lletres nunca escribí y realmente creadora no soy más bien intérprete. Y es verdad que compongo alguna melodía, pero hombre, si tuviera que apostar, diríate que no me influenció porque faigolo como de otra manera. Pero también te digo que eso, que la creadora en general non soy yo. Rodeóme de xente que lo sabe facer mellor que yo y luego yo, pues, a lo que me dedico yo más que nada a interpretar. Después de años vinculadas a estos grupos, decides entamar ya la tu carrera en solitario. Ujú. ¿Dónde te nace esa necesidad? Pues, a ver, tengo que decir que ni siquiera me foi cosa mía. Yo siéntome muy cómoda siendo parte de un grupo.
Pues eso, yo estaba acostumbrada a ser la cantante de tal, la cantante de no sé qué, la que tocaba la gaita con no sé qué. Entonces, algo, no que yo fuera llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, eh, no sabía si me veía mucho haciendo eso, porque soy bastante tímida, bueno, menos ahora que en antes, pero bueno, siempre me caractericé por la timidez y no sabía si yo iba a ser capaz de hacer eso. Pero bueno, pues a través de Tejedor y tal, Pablo Quiroga, que llevaba daquella Algamar Producciones, propúsome facer un disco e dixo, a ver, bueno, Pablo e yo teníamos ya unha amistad previa porque estudiamos xuntos e tal, e propúsome lo de facer un disco e falo con Alfredo González, que lle el meu compositor de confianza. Y entre los dos empezaron ahí a aquello. Digo, pero a ver, que luego la que lo tiene que defender soy yo. Y bueno, nada, no pasa nada. Y nada, Fredo puso a componer. Además, bueno, Fredo conoce muy bien. Y claro, compuso, como decíamos antes, en mi casa siempre se escuchó muchísima música y de lo que más escuchaba eran cantautores. Entonces yo también me crié con música muy averada a ese estilo y claro, Alfredo pues ahí muévese como pez en el agua. Entonces compuso un disco que la verdad que me iba a mí como anillo al dedo. Y nada, empezamos a tirar por ahí, por ahí, por ahí y cuando me di cuenta pues tenía un disco grabado. ¿Qué pasa? Que luego, claro, había que empezar a defenderlo en directo y ahí sí que me costaba más, no a la hora de cantar, sino a la hora de tener yo un papel tan importante pues para las presentaciones, para tal, eso costóme un poqueñín, pero bueno, al final de todo se sale y de todo se aprende. ¿Cómo era el proceso de composición de una canción? O sea, ¿a ti mandaban tela ya fecha y tú hacías estos retoques así nada más personales o estabas presente en el proceso? Alfredo poníase con la guitarra o con el piano, iba componiendo, decíame, mira, tengo este cachín, ¿qué te parece? ¿Va bien por aquí? Y bueno, a mí me gustaba todo, la verdad. Y yo, ay, sí, pues está muy guay, tal. Y entonces él mandábamela ya completa la canción y luego yo pues cantábala pues a la mi manera. Bueno, claro, cada uno tiene su manera de expresarse. Entonces él cantábalo de una manera y yo luego hacía la canción mía con los xiros o lo que quisiera en el momento. En ese momento, claro, venías de dar eso en grupos contrastados, como era Tejedor. ¿Dábate miedo dar el paso de publicar un disco al final, bueno, tú sola, con la ayuda de los compositores, obviamente, ¿no? Pero ¿dábate miedo publicar un disco en solitario? Sí, sí, o sea, a mí que apareciera, yo ser Silvia Quesada, la cantante para mí era muy cómodo, en general, porque era voy a cantar, tal, estoy aquí, cuando acaba la canción, gracias, y ya está, ahí acaba el mío papel. Pero claro, sacar un disco que sea Silvia Quesada, a mí dame, bueno, iba a decir vergoña tampoco, pero sí, Respeto, ¿no? respeto, sí. Y sabía que iba a pasarlo mal. Acuérdame cuando abrieronme Pablo, hacíalo todo Pablo Quiroga, decíame, hay que abrir un Facebook, porque yo creo que no había ni Instagram de aquella. Hay que abrir Facebook, hay que abrir no sé qué. Y yo, ay madre, yo sí, pasábalo mal, porque sentíame como una impostora. No sé por qué, porque al final iba a cantar, que era lo que estaba haciendo en otros lados. Entonces, bueno, eso costóme un poco. Y sí que recuerdo que el primer concierto, estar pendiente de las canciones, que ya eran 9, estar pendiente de presentar todo. Era como que me agobiaba un poco. Además, bueno, tenías, por así decirlo, un hándicap añadido, ¿no? Que ya que el disco de La Pena Abierta estaba tan en asturiano, ¿no? Y vivimos en el país en el que el único sitio donde te ponen problemas por cantar en asturiano suele ser en la propia Asturias. Sí. Bueno, lo primero, siénteste más cómoda cantando en asturiano que en castellano, ¿no?
Sí, pero porque yo lo que canté siempre, lo que te decía, pues empecé a ver, que en casa cantaba de todo y probablemente en asturiano nada, porque tampoco Sí, había, sí. bueno, pues lo que cantara, lo que escuchaba de Tejedor, o de otros grupos. Pero bueno, pues eso, Laura Pausini, bueno, lo que fuera. Pero cuando yo entamé a cantar yo, pues claro, cantaba las canciones de mujeres, sí, todo el repertorio folky que había, todo el repertorio de pandereta. Entonces siempre me sentí muy cómoda cantando en asturiano. No llegué que en castellano no me sienta cómoda, pero sí, llegué como más yo cantar en asturiano. Claro, non yera cantar en asturiano por reivindicación, como se fai muchas veces, sino por tradición, por comodidad y porque yera la to llingua materna, ¿no? Sí, a ver, ay, no sé qué me dijiste, que se me fue la... Eso que No, sí, por sí. reivindicación también, ¿eh? Porque, a ver, para mí podía ser más fácil en un momento dado decir, oye, pues faime temas en castellán, que así, claro, puedo salir al mercado nacional. No, pues también creo que hay que apoyar la lengua, y es verdad que es la mi lengua materna. También es verdad que en Tineu, precisamente, la xente me decía, pero es que tenía que estar aquí non falamos así, na. Claro, ahí hubo algunos problemas Claro, con la variante, pero bueno, a ver. toda la xente que tenemos, pues eso, esa conciencia lingüística, normalmente hai un fechu que te fae facer un clic na cabeza, ¿no? De decir, esto non solo lle unha lingua, sino que lle algo que tenemos que defender de alguna manera. ¿Cuál crees que foi para ti ese clic, ese fechu que te fizo agarrar la conciencia lingüística? A ver, no te sabría decir. Yo creo que precisamente, pues eso, el ponerse a cuando vas fuera, que la xente valora muchísimo todo lo que fais, y decir, coño, y aquí en Asturias no, pues non puede ser, tenemos que luchar por esto y que se valore igual que lo valoran fuera. Es que ye alucinante, tengo falado con mucha xente y bueno, yo ahora estamos aquí y no lo vemos tanto, pero yo cada vez que salgo fuera a cantar, la xente alucina, pero ya non te digo fuera vas a Glasgow, es que el año pasado y hace 2 años estuve en unos cursos bueno, un curso que se llama Crisol de cuerda, que tuve allí de profe de canto, como enseñando un pouco repertorio asturiano, y la xente que va allí, que van hai xente que vin de fuera de Irlanda ou de por aí, pero mucha xente castellana, de Cataluña, y flipaben, porque claro, la música gallega súper conocida, música castellana para ellos, bueno, también, pero la música asturiana es que no sabían nada. Y mola ellos mucho, pues eso, ay, dinos en asturiano no sé qué, dinos tal, ¿cómo oye esto? ¿Cómo se pronuncia? Y mola ellos muchísimo. Entonces, bueno, pues no sé, para mí ese clic creo que fue eso. Digamos que los únicos problemas que te pusieron por cantar en asturiano foi dentro de Asturias, ¿no? Sí, y a ver, problemas en Bueno, cuanto a sí. programación, pues no, llegué aquí no programamos en asturiano. Ah, bueno, pues nada, muy bien. Que venga Justin Bieber a cantar, entonces, es que, a ver, yo como muy Sí, sí. yoco. Y la gente, pues lo mismo, no, yo que yo en asturiano no escucho música. Ah, bueno, pero escuchasla en inglés o en alemán. Es que ya algo que no lo entiendo. A ver, al final, no sé, y el día a día, ¿no? ¿Considerarías discriminación lingüística esto de que los ayuntamientos, algunos, según quen gobierne, nun contraten xente, o sea, nun contraten música en asturiano? Sí, 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 claro. Y es que de algo que no consigo comprender. Creo que también se está superando eso un poco, ¿eh? Sí, pero ya que yo es que los partidos que más dicen que pushen por el nacionalismo y por la tradición son los primeros que Que a dejen veces, atrás la lengua tradicional y propia de cada,
de cada sitio, ¿no? Así que... A ver, yo creo que va unos años estaba peor. Bueno, no sé, quiero pensar eso, quiero pensar que estamos superando esa estupidez. Y bueno, mucho, creo que yo también por xente pues, como Rodrigo Cuevas o xente así que normaliza na súa vida cuando sal de Asturias e en Asturias la lingua asturiana e entonces son un referente también pues, sobre todo para la xente más mozo que los pueda ver y escuchar y digan, jolín, pues vamos a apoyar esto. Creo que es importante que eso, que personalidades así que apoyen esta causa. Sí, al final, que non fai falta ya ni pronunciarse, simplemente el fecho de falar en público, de cantar en... Pues, por ejemplo, eso, Rodrigo Cuevas va a México de xira y canta en asturiano y nadie dice nada, ¿no? Lo que decías. Claro. Lo que decías en antes. Y a la xente guste, pero igual que, a ver, claro, habrá rancios en todos los lados y Sí, rancios, sí. pero cualquiera que venga aquí de cualquier país, tú escúchaslo y no... ¿Qué problema hay con el idioma? Y que no lo entiendo. Y que, bueno, mesmamente, vengo agora de traballar en la Feria de Muestres, en el puesto de ver Asturias, que lle, pues, de concellos que van promocionarse y demás, y aí notase como o sea, viente xente de Madrid, de outros sitios de España que están de turismo aquí, viente xente extranxero de sobremanera Latinoamérica que está viviendo aquí y quiere conocer Asturias, venía incluso xente extranxero de outros países y la única xente que se queixaba de que, por ejemplo, los carteles de los pueblos estuvieran en asturiano, ya era la gente de aquí. O sea, No, al ya revés, alucinante, sí. el turista valora que exista una realidad propia en el país, ¿no? Pero bueno. Pero yo, a ver, además, la xente El que problema está en conozco... casa. Sí, sí, sí. La xente que conozco pues de Cataluña, de Galicia, parecen además comunidades mucho más avanzadas que la nuestra. Y es que ellos tampoco entienden, sobre todo los colegas que hice cuando fui al Crisol de Cuerda decíanme, pero ¿por qué no lle oficial? Es que, pero Sí, ¿cuál sí. es el problema? Es que no lo entienden, pero claro, no lo entiendo yo tampoco. No lo entiendo. Es que hay algo que me supera. A mí pasó en Madrid que conocí allí pues mucha gente eso de Galicia, País Vasco, Valencia, y falabas ellos del asturiano y en ningún momento se ellos pasaba por la cabeza que no fuera oficial. Claro. No, es que... En ningún momento tenías que decírselo, oye, no, que nosotros no tenemos derechos como vosotros, ¿sabes? Claro. ¿Y cuál ya el problema? Es que... Va. Sí, sí. Bueno. Bueno, a ver. En fin. Esto da para otra... Esto charla daba para otra completa. hora de entrevista, sí, sí, sí. Pero en la sauna ya. Volviendo al tu primer disco, consolídate como un artista a tener en cuenta en el panorama musical del país. ¿Esperabas de alguna manera el éxito que tuvo o pensabas que te iba a pasar más desapercibido? La verdad que me pilló un poco por sorpresa, porque, como te digo, tampoco confiaba yo mucho en mí. Digo, pero a ver, ¿qué público voy, a qué público voy a llegar? Si encima yo un poco extremado a lo que hago a lo que hago con Tejedor o con otros grupos, no sabía hasta qué punto podía tener un poco de éxito eso. Y no, la verdad que sorprendióme mucho. Creo que también llegó en un momento en el que non había... cubrió un hueco que estaba vacío. Pues sí que había igual algún paisano, pues Alfredo González, Toli Morilla, facendo música máis de autor, pero mulleres non había. Esther Fonseca había sacado un par de discos unos años atrás, pero en ese momento non había nada. Entonces creo que entró por ahí como, bueno, pues sí, fízose un hueco. Y la verdad que, bueno, pues muy bien. 5 años después saques el segundo disco, Prefiero ver llover, ¿no? Donde eso, el estilo de la canción de autora del primer disco améstase con los dos orígenes, ¿no? Al final del folk y de la tradición y un pop más eléctrico. ¿Qué diferencias notaste tú
entre la Silvia de 2014 y la de 2019, eso, a la hora de cantar? Pues mira, la Silvia del 2014 ya era como más prudente porque, claro, estaba entamando ese proyecto con el que no estaba del todo segura de salir al público. Entonces, creo que fue un disco muy sincero y muy natural. Entonces, después de haberlo rodado bastante por ahí, yo cuando empezamos a preparar el segundo, Alfredo dice, quiero algo un poquitín más arriesgado. El otro ya era un disco muy desnudo, pero quiero arriesgarme a pues algo más pop. O sea, más que quedarnos en la parte de canción de autor, vamos a dar un pasín más, canciones igual un poco más, sí, más poperas, más movidas. Y era también como un reto para mí, para el escenario, para moverme, para expresarme de otra manera. Nunca sabremos cómo hubiera salido ese segundo disco si no hubiera llegado la pandemia, porque fue sacarlo y presentélo en La Felguera. Hice también un concierto en Santander y otro en Madrid. Y luego, a la vuelta de Madrid, pesearon todo. Entonces, bueno, el disco murió un poco. Seguí tocando por ahí en sitios después, pero ya no era... Era como que la Silvia ya no era la misma, con las mismas ganas. Entonces, bueno, quedó ahí un poco... Yo un disco... Siempre dije que los segundos discos son complicados porque el primero bueno, pues el primero es lo que tú yes en ese momento. ¿No? Sí. El segundo, supongo que todos los artistas quieren ir como un pasín más y pues yo no solo soy eso del primero, soy también esto otro. Y claro, tampoco tuve tiempo a defender mucho eso. Entonces, bueno. ¿Crees necesario eso de que la tradición se ameste con otros géneros para pervivir y para, de alguna manera, de modernizarse? Sí. A ver, la tradición siempre va a estar ahí. Todo lo que se recogió ya está ahí. Y también defiendo que haya gente que lo siga haciendo. Creo que es necesario que siga transmitiéndose de generación en generación. Pero creo que para que pueda continuar en el día a día, tiene que ir evolucionando, igual que evolucionen otros estilos. Y tiene que ir evolucionando pues, con las tendencias musicales actuales. Son los caberos años, la música de Raigaño está agarrando fuerza a lo largo del todo, ya no solo en Asturias, sino en otras partes de España, como por ejemplo con les Tanxugueiras en Galiza, o aquí hablábamos del propio Rodrigo Cuevas. ¿Cómo vivís este fenómeno dentro de lo que es el mundillo de la música? Bueno, pues creo que en estos últimos años, como dice, está agarrando muchísimo puxo la música tradicional, gracias a referentes como pueden ser las Tanxugueiras, y es muy positivo para la música en asturiano, porque... A ver, en Galicia, pues, bueno, siempre digo que nos lleven como 20 años Sí. mínimo van por delante siempre, aunque ellos no lo crean. Yo tengo muchos amigos allí que dicen, ay, estamos fatal. Yo, mira, perdona, ven a vivir para aquí, a ver cómo lo ves. Pasóme con un collacio de Valencia que decía, no, ahora de donde que tal PP quitaron no sé cuánto. Ah, qué bien. Sí, pues allí yo eso, tengo muchísimos amigos que dicen, no, oye, que aquí yo, mira, no, oye, que aquí, claro, cuando os cuentes cómo oye algo en concreto, dicen, ostras, pero eso aquí, desde va 20 años ya no se fai. Claro, bueno, pues así estamos. Entonces, aunque en esos sitios ya la música tradicional tenía bastante peso, agarró muchísimo más y arrastró también a la comunidad asturiana, yo creo. Entonces, y muy importante, están creándose una montonera de grupos que también está muy bien para que se conozca tanto aquí como para que salga fuera de Asturias.
Nada más me da miedo una cosa, que llegue que explote esta burbuja, porque bueno, cuando algo lo peta tan fuerte, al final acaba explotando, pero bueno, oye, siempre sobreviven algunos grupos. Pero bueno, vamos, la pregunta que era que cómo lo vivo, pues muy bien, de forma muy positiva, porque tiene que crearse, además la gente tiene que tener inquietud, sobre todo la mocedad, que tengan inquietud por preparar música en asturiano, música asturiana. ¿A qué llames eso de explotar la burbuja? A ver, esto fálolo muchas veces con Alfredo, con más xente lo tenemos falado. Cuando salió Vetusta Morla, por ejemplo, bueno, pues claro, era un grupazo, lo petaban por todos lados y empezaron a salir grupos, imitación Vetusta Morla, ya no imitación, probablemente oye porque sea la tendencia de ese momento. Entonces eran como pequeños clones, pero y que eso pasa, bueno, termino que me lío. ¿Qué pasa? Que eso al final pues acaba explotando porque son muchísimos, entonces al final quedó Vetusta Morla, que bueno, ahora están de retirada, y quedaron ahí 3 o 4 más que sobrevivieron, no por ser mejores o peores, pues porque sí. Y pienso que ahora pues puede pasar lo mismo. Hay muchísimos grupos de pandereteres, de pandereteros, que está muy bien, pero que cuando cambie un poco igual la tendencia, pues esto pues explotará y habrá otra tendencia. Y este segundo disco traete el premio AMAS, uno de los más importantes dentro de la música de Asturias. ¿Esperabas lo de alguna manera o pillote por sorpresa? A ver, yo que gané el premio AMAS a Mejor Voz en el 2015. Eso fue con el primero. Entonces, hombre, no lo esperaba, no sé, ni sí ni no, estás allí y puede pasar cualquier cosa. Sí. Y el que dices tú fue a Mejor Disco de Tres Escenes, con el segundo disco. Y ese la verdad yo que no lo esperaba porque antes yo creo que con los premios AMAS, bueno, se suele hacer un poco de promoción en redes y tal, y con el primero que gané sí que hice más promoción, pero con el segundo no hice nada, además estuve fuera cuando la gala, vamos, cero. Entonces llevéme una sorpresa importante, sí. Camudote, la forma de ver la música, el fecho de ganar este premio tan importante, además en 2 ocasiones. No, porque, a ver, al final son premios que, bueno, siempre presta donde yo recibílos, pero bueno, lo importante y es seguir, quiero decir, tuve nominada a otras cosas que no gané y seguí haciendo música, con lo cual yo creo que lo importante, igual en ese momento lo pasas mal porque dices, ay, no gané, bueno, pero da igual, sigues haciendo música, no hay una torga para no seguir. A ver, lo único que dices, ay, mira, gané esto, pues bueno, que lo puedes hacer con más ilusión en ese momento, pero vamos, no creo que cambie. ¿Tienes agora mesmo de algún proyecto en mente, disco, canciones sueltes que nos puedas adelantar por ahí? Pues mira, sí, porque llevo desde el 2019 sin sacar disco, por unas cosas o por otras, porque bueno, primero la pandemia, Hombre, tuvimos 2 luego años de tal. descanso ahí que... Claro. Sí. Y bueno, luego pues también tuve estudiando, saqué la plaza de maestra. Bueno, pues hay momentos y momentos. Y ahora tengo como la necesidad, ahora que estoy establecida ya en un sitio, en una casa ya definitiva, no con los maletes feches cada año para un llau como antes. Entonces, ahora sí que tengo la necesidad de hacer algo. Entonces, bueno, pues tengo un concierto ahora dentro de un mes en Mieres, el viernes 18 de septiembre. Y aunque todavía no tengo nada grabado, sí que vamos a estrenar temes nuevos. Vamos a estrenar, todavía no sé cuántos, pero bueno, 2, 3, entre 2 y 4 vamos a estrenar. Y bueno, igual alguno también en castellano. No por lo que te decía antes, no por abrirme al mercado, porque creo que alguien me dijo un día, jolín, con la voz que tienes
teníais que cantar en castellano. Yo ya, pero... ¿Para qué? No, y yo que además cantantes en castellano hay cientos, miles de cantantes en castellano. Entonces, yo prefiero seguir con lo mío. Pero bueno, eso no quita que pueda cantar, igual que canto a veces en gallego o tal, pues no me importa meter el castellano. Y eso, vamos a estrenar algún tema y la intención sí que grabar yo creo que ya este año no nos va a dar tiempo, pero si no, vamos, para el 2027, con los temas nuevos que ya tenemos, vamos, fijo. Pues ahí que nos queda apuntada la fecha. No hay fecha de salida de momento. Nada, porque estamos en ello, estamos trabajando en ello y bueno, estamos montándolos. Entonces, bueno, pues por eso queríamos ahora, vamos a hacer ese concierto, luego tenemos algún otro más en mente, pero todavía no tengo fecha para poder decir. Y bueno, queremos ver un poco cómo funcionen esos temas nuevos. Y bueno, alguna cosina más en mente, lo que pasa es que no dan sin concretar, entonces tampoco puedo hablar de ello, pero... ¿Habrá de alguna manera xira después de salir? A ver, la idea es hacer una mini xira antes de salir y eso, con los temas, con lo viejo y 2, 3 canciones nuevos. Y después sí, cuando ya grabemos y tal, hacer una presentación en condiciones y hacer una xira por ahí. Volviendo un poco al tema, bueno, y es maestra de música, ¿no? ¿De alguna vez te tocó que los dos alumnos te reconocieren o escucharan tu música antes de daros clase? Pues no me... Bueno, no, yo que, por ejemplo, en Tineo que di clase 4 años, di 2 y luego después de muchos años volví otra vez, tuve otros 2 y claro, ahí ya sí me conocían porque ya había estado, claro. Pero no, yo creo que no, que nunca... Lo que pasa es que luego en muchos coles cuando llego, por ejemplo, pues para el Día de la Mujer o para el 25N, con la canción de la misma revolución, pues sí que hay profes que me conocen y dicen, oye, pues ya que estás aquí, podríamos preparar esta... Entonces sí que luego al final mola ellos mucho, pero hacemos algún arreglo instrumental o tal y mola ellos cantar eso. Hoy en día la música consúmese sobremanera eso, en plataformas, de manera muy rápida, y tú veráslo con los alumnos, ¿no? Que estos hábitos de consumo. ¿Eches de menos la domina de los CDs, de escuchar un disco completo de principio a fin? Yo sí, pero yo que soy una romántica y ya soy un poco vieja, claro, a mí tocarme los cintes, tocarme los CDs y buah, yo que tengo el recuerdo de decir, ay, sale el disco de no sé quién tal día y de ir pues al Corte Inglés que había antes o bueno, al Corte Inglés o a la tienda que había en Tineo que vendía discos, que esa tocóme muy poco porque las tiendas de discos enseguida empezaron a morrer. Pero acuérdame eso de ir y antes ya de escuchar el disco ya abrilo, ver quién, leer les lletres, ver quién hizo los arreglos, quién tocó no sé qué, y sabíame de memoria, yo y la gente de la mi generación y mayores, sabíamos todo de memoria y luego ya escuchabas el disco o la cinta, todo de seguido. Mira, fui a ver a Alejandro Sanz que vino a Xixón en Xuno y los días antes digo, voy a reescucharlo porque hace 1000 años que no lo escucho. Entonces ponía la primera canción y cuando acababa digo yo, y ahora va esta. O sea, tenía el recuerdo de sentirlo tanto y de sentirlo en orden. Entonces yo sí, echo de menos eso. Entiendo que, bueno, pues que hay que evolucionar. Los míos alumnos nunca harían eso. Los míos alumnos ni escuchan música, la ven en YouTube. Claro. La música ya no se escucha, a veces. Y ahora además hasta en Spotify tienes para poner vídeo y demás, sí. Pero yo creo que Spotify ya no llega ni para ellos. Yo creo que... No. Bueno, no sé. Parece que ya todo YouTube. Igual estoy quedando yo anticuado también. Pues igual. ¿Estos cambios en el consumo camuden también la forma de hacer la música o tú sigues pensando igual que pues fai 10 años cuando los discos estaban todavía muy presentes?
A ver, cambia, yo creo que sobre todo la manera de presentar la música a la sociedad. Quiero decir, ahora no hay apenas discos físicos y la xente, yo creo que hay un traballo que yo non sé cuando llegue el momento como voy a facelo, pero dame mucho traballo pensar en eso, porque creo que la xente está pensando más en cómo voy a sacar esto que en cómo voy a hacer esta canción. O sea, yo quiero sacar esta canción, pero tengo que pensar muy bien cómo la voy a sacar. O quiero sacar 4, tengo que sacar esta aquí. A las 3 semanas esta. No sé, un trabajo que a mí me agobia mucho. Sí que creo que cambió, más que centrarte en el propio disco, en las propias canciones, estás más centrado en la promoción. En la industria, en cómo hay que sacarles, en la promoción, vale, esta canción, pero tengo que grabar un vídeo con ella, porque si no, no se va a escuchar. Es que piensas más en otras cosas que en la propia canción. También la forma de monetización de la música camuda, ¿no? Si ya no hay ya no hay casi ventas de discos y demás, ¿está de alguna manera precarizándose la profesión por cuenta de estos cambios del consumo? Pues a ver, la verdad es que no estoy tampoco muy enterada de cómo funciona eso. No te sé responder bien porque no sé cómo funciona. Estoy un poco ayunyada de todo eso. ¿Qué opinas de la música comercial? ¿Con música comercial a qué te refieres? Pues a esa música, eso, que de alguna manera suena en todos yaos, y suele ser siempre de los mismos artistas, está pensada por y para estar sonando y sonando en todos yaos, ¿no? Ya no solo en fiestas, sino en supermercados, en sales de espera. Yo que no puedo con eso. Básicamente eso, la música fecha para ganar, o sea, fecha para expandirse, ya. digamos. Es que yo, como te digo, soy una romántica y pienso en la música de otra manera. Y toda esa música, pues a mí no me convence. Además, creo que últimamente vamos todos como bellines intentando seguir esa música que eso, que están todos los yaos. Y todos haciendo producciones para ser como eso, y creo que cada uno tiene que tener un poco la su visión de la música y el su sello personal. Y no sé, no me convence esa música. Pues Silvia, muchísimas gracias por estar aquí, güey, por cedernos el to tiempo y estos palabras, pero no te llibres de la entruga que hacemos a todos los invitados e invitadas de Fútbol Celta. Wow, mío me da. A ver. Nah, ¿cuál es la tu palabra preferida del asturiano? Ay. Creo que me gusta mucho. Bueno, tengo muchas, pero si tuviera que decir una agora, así por varios motivos, diría calecer. Pues quedámonos. ¿Algún significado especial o...? Bueno, porque me gusta la sonoridad y porque es una palabra que usaba mucho, bueno, y usa mi abuela, que bueno, la usaba mucho pues acuérdame, para calentarle zapatillas cuando venía del cole en la cocina de carbón, pues, o de lleña era, decía ya, mete para aquí, hay que calecer esas zapatillas. Y gustame mucho. Pues genial, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a todos los que después quedasteis también hasta el final y nada más que decir, vémonos una semana.